Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mis padres me regalaron a mi tía cuando nació mi hermana. 12 años después los abuelos pelean su custodia. Tengo 20 años y esta es mi historia. Cuando era pequeño, específicamente a los 8 años, mis padres decidieron que estaban cansados de mí y me mandaron a vivir con mi tía. Desde antes de cumplir los 8, yo ya sabía perfectamente que a mis padres no les gustaba tenerme cerca y que me veían más como una carga. Me tuvieron muy jóvenes, cuando apenas estaban empezando sus carreras profesionales a principios de sus 20 años. Durante mi infancia, pude ver cómo luchaban para construir su vida mientras me criaban, y creo que por eso siempre me guardaron resentimiento. Aunque esta conclusión la alcancé hace poco, cuando era niño no entendía por qué parecía que les desagradaba tanto. Pasé la mayor parte de esos primeros 8 años intentando ganarme su cariño, pero nunca funcionó nada de lo que hacía. En casa me trataban con total indiferencia emocional, pero cuando estábamos con otras personas actuaban muy diferente. Seguramente lo hacían porque no querían que nadie supiera que las cosas no eran tan perfectas como aparentaban. Me presionaban para que mantuviera la boca cerrada sobre cómo eran las cosas realmente, y yo obedecía porque no quería que me odiaran más de lo que ya lo hacían. Esta situación se mantuvo por mucho tiempo, y, como era de esperarse, mi bienestar mental y emocional se fue deteriorando. Empecé a tener problemas en la escuela y mi comportamiento empeoró notablemente. Me convertí en un niño problemático, aunque ahora no me culpo por ello. Estoy convencido de que si mis padres me hubieran tratado bien, mi comportamiento habría sido diferente. Cuando los maestros comenzaron a quejarse de mi conducta y mis calificaciones, mis padres respondieron con regaños y castigos, haciendo todo lo posible por mantenerme controlado. Pero yo había decidido portarme aún peor, porque al menos así conseguía que me prestaran algo de atención, ya que ser un buen hijo no había funcionado. Por desgracia, o tal vez por suerte para mí, este plan mío tuvo consecuencias inesperadas cuando mi madre quedó embarazada por segunda vez cerca de mi 8º cumpleaños. Por primera vez en mucho tiempo los vi realmente felices cuando dieron la noticia durante mi fiesta. Yo estaba muy confundido sobre lo que esto significaría para mí. Lo descubrí pocas semanas después, cuando vi a mi madre empacando mis cosas, y mi padre me sentó para decirme que me enviarían a vivir con mi tía, porque claramente no me estaba yendo bien con ellos y querían lo mejor para mí. Aunque era pequeño, no era tonto. Me di cuenta perfectamente de que simplemente se estaban deshaciendo de mí porque ahora que venía otro bebé, me iban a reemplazar. Como era natural, me enojé mucho y empecé a hacer berrinches porque no quería ser enviado lejos de todo lo que conocía, mi casa, mis amigos, todo. Si soy sincero, ni siquiera quería alejarme de mis padres porque, sin importar cómo me trataran, seguían siendo mis padres. Pero a ellos no les importaron mis berrinches en lo absoluto. Ya habían tomado su decisión de enviarme con mi tía, quien vivía en otro estado. Todavía recuerdo que durante todo el viaje hacia allá estuve muy triste, intentando convencerlos con todas mis fuerzas de que mejoraría mis notas y mi comportamiento si me dejaban quedarme con ellos, pero ya habían decidido. En ese momento no me había dado cuenta de que quizás esto no tenía nada que ver con las calificaciones o mi conducta, y que me habrían rechazado incluso si hubiera sido el mejor niño del mundo. Cuando llegamos a casa de mi tía, mis padres se quedaron un par de días para ayudarme a instalarme, pero yo seguía muy molesto. Mi tía fue la única persona que hizo más fácil esta transición para mí, porque es probablemente el ser más amable y cariñoso que puedas encontrar. Ella es la hermana mayor de mi padre, la mayor de 4 hermanos. Nunca se había casado ni tenido hijos propios, lo que probablemente explica por qué aceptó criarme. Mientras todos sus hermanos habían dejado la granja familiar para seguir otras carreras, ella decidió quedarse y trabajar en la granja que sus padres les habían dejado. Mi tía podía ver lo alterado que estaba mientras me mudaba con ella, así que intentaba consolarme diciéndome que todo estaría bien y que me gustaría mucho el lugar una vez que lo conociera mejor, lo cual realmente me ayudó. Después de que mis padres se fueron, comencé a derrumbarme emocionalmente, y otra vez mi tía fue la única persona que estuvo ahí para mí. Aunque ella seguía llamando a mis padres intentando que hablaran conmigo para hacerme sentir mejor, casi nunca contestaban el teléfono. Durante las siguientes semanas no hacía más que llorar, y mi tía estuvo ahí para mí todo el tiempo. Poco a poco comencé a sentirme mejor, y después de un par de meses viviendo con ella, dejé de extrañar a mis padres por completo porque, honestamente, vivir con ella era mucho mejor. Trabajaba en la granja e iba a la escuela, y sorprendentemente, me estaba yendo bastante bien académicamente. Había hecho varios amigos, las tareas no me parecían tan difíciles, y los maestros parecían apreciarme. Básicamente, mi vida comenzó a mejorar tan pronto como mis padres me enviaron lejos, y aunque nos veíamos durante las vacaciones, me di cuenta de que estaba mucho mejor sin ellos en mi vida. Le habían dicho a mi tía que me enviaban con ella porque era un niño problemático, y necesitaba un cambio de ambiente para mejorar, pero después de vivir con ella unos meses, le conté la verdad sobre cómo mis padres nunca me habían querido realmente, y cómo siempre me habían tratado mal, y le agradecí por acogerme.
Después de eso, incluso el comportamiento de mi tía hacia mis padres cambió y se volvió mucho más fría y distante con ellos. Los veíamos en reuniones familiares y eventos algunas veces después de eso, pero en los últimos 12 años realmente no hemos tenido mucha interacción. No parecen interesarse por cómo me va y yo soy más feliz sin ellos. Mi hermana tiene alrededor de 12 años ahora, y ni siquiera tengo una relación con ella, pero probablemente sea lo mejor porque según lo que he escuchado de otros familiares, no está creciendo para ser una buena persona. Aunque solo tiene 12 años, tiene una actitud muy desagradable y no sabe cómo hablar respetuosamente con la gente, y aparentemente es una de las que causa más problemas en la escuela, pero ese es un asunto que deben manejar mis padres, no yo. Mi vida ha ido bastante bien ya que ahora estoy en la universidad estudiando administración de empresas, para poder hacerme cargo de la granja, y manejar el negocio cuando mi tía ya no pueda hacerlo. La universidad a la que voy está bastante cerca, así que puedo volver a casa todos los fines de semana, lo cual es muy conveniente. El fin de semana pasado, mientras estaba en casa, mis padres decidieron llamar a mi tía ya que no sabían cómo contactarme, y después de casi 12 años tuve una conversación seria con ellos por teléfono. Sin embargo, no fue una buena conversación porque lo que pedían era absurdo. Cuando mi tía me pasó el teléfono, estaba bastante intrigado y después de algo de charla superficial sobre mi vida, mis padres me dijeron que estaban muy orgullosos de que me estuviera yendo tan bien y luego me dijeron que querían otra oportunidad para ser padres. Así que querían que mantuviera contacto con ellos, y volviera con ellos después de terminar la universidad. Me quedé realmente desconcertado porque no podía imaginar ninguna razón por la que dirían algo así, así que terminé preguntándoles por qué decían esto de repente. Entonces me explicaron que era principalmente por mi hermana. Al parecer, ella es incluso más problemática de lo que yo solía ser, y es muy vergonzoso para ellos, así que quieren que me reconecte con ellos para demostrar a la gente que también pueden criar buenos hijos. Básicamente, la verdadera razón por la que querían reconectarse conmigo era porque querían mostrar a sus amigos y familiares que no eran incapaces de criar buenos hijos. Parece que la gente había empezado a juzgarlos porque cuando yo vivía con ellos era un niño bastante problemático, y ahora que mi hermana está creciendo de la misma manera, están bajo presión para demostrar que no son malos padres. Es una razón ridícula para querer que vuelva, y lo más absurdo es que realmente esperaban que yo considerara esa idea por teléfono. Así que les dejé muy claro que no iba a volver y tampoco iba a ayudarlos a demostrar nada a sus amigos y familia, porque realmente no tenía nada que ver con ellos, y ellos no tenían nada que ver conmigo. Eso era definitivo. Creo que ya he mencionado cómo me iba terriblemente mientras vivía con mis padres y cuánto mejor empezó a ir mi vida cuando me mudé con mi tía. Así que realmente no creo que tuvieran ningún niño problema. Creo que ellos eran el problema desde el principio. Además, sería una gran mentira si dijera que mis padres me habían criado bien porque no me habían criado en absoluto. Fue mi tía quien había hecho ese trabajo y no iba a dejar que se llevaran el crédito por ello. La mayoría de la gente en nuestra familia, e incluso sus amigos, sabían que mi tía me había criado, pero ellos planeaban decirles que supuestamente habían mantenido contacto conmigo durante los últimos 12 años, y me visitaban con frecuencia, así que también habían participado en mi crianza, lo cual tampoco era cierto. Les dije que no iba a ayudarlos a mejorar nada y que estaban por su cuenta. Entonces comenzaron a quejarse sobre cómo nos habían apoyado a mí y a mi tía durante los últimos 12 años. Pero solo habían hecho lo mínimo indispensable enviándonos un cheque mensual que apenas cubría algo, y al final mi tía tenía que pagar las cosas de su propio bolsillo de todos modos. Pero incluso eso lo hacía sin quejarse, y aquí estaban ellos presumiendo del mínimo esfuerzo. Empezaron a decirme que mi hermana había resultado ser un fracaso, y era muy humillante para ellos, así que tenía que ayudarlos porque después de todo eran mis padres. Perdí la paciencia en ese momento, y les dije que eran cualquier cosa menos mis padres, y que ni siquiera los consideraba mi familia, así que necesitaban dejarnos en paz a mí y a mi tía, porque ella era la única familia que tenía. Actualización 1. Hola a todos. Hace un par de días hice mi publicación original, y la mayoría coincide en que no soy el malo, así que les agradezco mucho porque realmente me ayuda a ver las cosas con claridad. Para ser sincero, la única razón por la que había estado dudando de mí mismo era que en la última semana mis padres no habían parado de intentar convencerme de que lo que dije fue algo horrible, y me estaban haciendo sentir como si hubiera sido cruel con ellos a propósito. Pero honestamente, no creo haber dicho nada fuera de lugar. Pensé que estaba siendo completamente razonable, y ni siquiera los insulté ni nada por el estilo. Sin embargo, después de leer los comentarios y todo lo demás, me di cuenta de que solo estaban tratando de hacerme sentir culpable. Probablemente porque querían que aceptara sus condiciones, y volviera a casa para poder mostrarle a la gente lo exitosos que habían sido como padres. Los tengo bloqueados en todas partes, pero siguen enviándome mensajes desde otras cuentas, y números de teléfono, y se está volviendo bastante molesto. Hablé con mi tía al respecto,
y ella solo me dijo que necesitaba ignorar todo porque si sabía que tenía razón, no había nada de lo que debiera sentirme mal. Ella también ha hablado con otros familiares, principalmente para averiguar por qué estaban tan desesperados por demostrar que eran buenos padres de repente. Así fue como se enteró de que hace un par de semanas, en la fiesta de cumpleaños número 12 de mi hermana, la habían descubierto fumando, y cuando mis padres trataron de quitarle el cigarrillo, ella hizo un berrinche tan grande que terminó haciendo llorar a mi madre. Ese fue el día en que la hermana mayor de mi madre, mi otra tía, sus padres y varios otros familiares, les dijeron que era su fracaso que su hija de 12 años hubiera podido conseguir un cigarrillo, y que si hubieran sido mejores padres, esto no habría sucedido. Al parecer, habían malcriado a mi hermana desde que era muy pequeña, y nunca le habían negado nada. Incluso le daban mucho dinero para sus gastos, y la dejaban hacer lo que quisiera con él, sin siquiera molestarse en supervisar en qué lo gastaba. Básicamente, mi hermana de 12 años podía hacer lo que quisiera, porque sabía que tenía a sus padres comiendo de su mano, y el incidente del cigarrillo había causado que muchos de sus amigos y familiares realmente los juzgaran y les señalaran cómo estaban criando a su hija. Y ahora mis padres estaban simplemente desesperados por demostrar que no eran realmente malos padres, por lo que querían que volviera con ellos para poder mostrarme como un trofeo. Era realmente patético de su parte y, más importante aún, tenían que saber que este plan no iba a funcionar porque todos sabían que mi tía me había criado. De hecho, incluso las personas con las que mi tía había hablado dijeron que también habían desaprobado la decisión de mis padres de enviarme lejos cuando no me estaba yendo bien, porque así no es como se trata a los hijos. Cuando no están bien, tratas de ayudarlos y no simplemente te desentiendes. Varias veces incluso les habían dicho a mis padres que me trajeran de vuelta después del nacimiento de mi hermana, para que pudiéramos crecer juntos, pero mis padres siempre lo rechazaban diciendo que yo era más feliz con mi tía y que ellos sabían que era lo mejor para mí. Realmente no entiendo cómo piensan mis padres, o si siquiera son capaces de pensar en alguien más que en ellos mismos. Incluso con mi hermana, les resultó muy fácil decirme que era un fracaso, y descartarla mientras intentaban recuperarme, y me asusta que ella solo tenga 12 años. Necesita orientación y ayuda profesional, eso es todo. Creo que eso sería suficiente para que vuelva al buen camino, pero no creo que mis padres sean las personas adecuadas para hacer eso. Ella es la hija por la que me enviaron lejos porque querían guardar todos sus recursos para ella. Su tiempo, su dinero y su energía, y ahora esta es la forma en que la han estado criando y tratando. Aunque sacrificaron su relación conmigo por ella, o eso dicen, no creo que les importen ninguno de sus hijos en absoluto, y realmente no creo que alguna vez estuvieran preparados para ser padres. Sería muy fácil para mí odiar a mi hermana porque ella recibió todo lo que yo nunca tuve de nuestros padres. El amor, el cuidado y el cariño, y por supuesto el dinero y el tiempo, pero honestamente solo siento pena por ella, porque a pesar de todo eso, no es lo que necesitas para criar a un niño de la manera correcta. Mis padres de alguna manera lograron fallarnos a ambos, y eso es lo más impactante de esta situación. Solo espero que dejen de llamarme y enviarme mensajes porque realmente no quiero hablar con ellos, especialmente después de lo que me enteré por mi tía y otros familiares. La próxima vez que intenten contactarme y hacerme sentir culpable, definitivamente van a recibir una respuesta de mi parte. Actualización 2. Han pasado un par de días desde mi actualización y como había dicho, si mis padres intentaban hacerme sentir culpable una vez más, se las verían conmigo, y así fue. Hace un par de horas me llamaron desde un número desconocido y tan pronto como contesté, empezaron a decirme que les debía una disculpa por lo que había dicho y que debía volver a casa. Ya me sentía bastante mal ese día, y no estaba de buen humor. Esa llamada telefónica solo empeoró las cosas y perdí la paciencia. Empecé a gritarles, y les dije que no iba a disculparme por nada de lo que había dicho, porque todo era verdad. Realmente no eran mis padres. No habían hecho nada para ganarse ese título, y si realmente tuviera que llamar familia a alguien, sería a mi tía. Ella fue quien me había criado. Ellos no habían tenido nada que ver conmigo durante los últimos 12 años, e incluso antes de eso, todo lo que habían hecho era descuidarme. Así que si no pueden aceptar el hecho de que no los considero mi familia, no tienen a nadie más a quien culpar excepto a ellos mismos, y necesitan reflexionar en lugar de llamarme una y otra vez para tratar de hacerme sentir mal por algo por lo que realmente no tengo que sentirme mal. Trataron de interrumpirme y decirme que mi tía podría haberme criado pero que ellos eran los que nos habían apoyado económicamente, y que no deberíamos olvidar eso. Les dije que el dinero que nos enviaban apenas cubría algunos de mis gastos, y mi tía tenía que pagar todo lo demás de su propio bolsillo, así que era insignificante. Además, ni siquiera habrían tenido que enviar ninguna manutención a mi tía si se hubieran molestado en mantener a su hijo con ellos. Así que necesitaban dejar de actuar como si le estuvieran haciendo un gran favor a mi tía enviándonos dinero.
Les dije que era lo mínimo que podían haber hecho por ella, después de dejar a su hijo a su cargo, y es por la bondad de su corazón que ella nunca habló de esto con otras personas de la familia ni arruinó su reputación, aunque fácilmente podría haberlo hecho. Necesitaban dejar de hablar sobre el dinero que habían gastado porque el dinero no lo es todo, y esa es claramente una lección que deberían haber aprendido después del incidente en la fiesta de cumpleaños de mi hermana, porque siguieron dándole dinero a ella también, y miren dónde los llevó eso. Era una malcriada, y aunque ellos eran los que se referían a ella como un fracaso, los verdaderos fracasados siempre iban a ser mis padres porque nos habían fallado a ambos. Cuando les dije eso, inmediatamente se pusieron a la defensiva, y me dijeron que no tenía idea de lo que estaba hablando, que mi hermana era realmente feliz, y que el incidente en su cumpleaños fue solo algo aislado, pero lo que sé con certeza es que los niños felices, especialmente los de 12 años, no empiezan a fumar solo porque pueden. Les dije que estaba bastante seguro de que solo decían esto para convencerse a sí mismos, porque yo definitivamente no estaba convencido de que estuvieran haciendo lo mejor que podían en la crianza de mi hermana. De hecho, estaban cometiendo exactamente los mismos errores que conmigo, solo que al revés. Mientras que a mí me habían fallado al no prestarme ninguna atención, estaban haciendo lo mismo con ella, pero además le estaban dando mucho dinero para gastar, y la estaban malcriando al no ponerle límites durante el tiempo que pasaban juntos, y eso era muy obvio para mí, aunque nunca había conocido a la niña. Además, el hecho de que hubieran sentido la necesidad de contactarme para demostrar a otras personas que eran buenos padres, solo probaba que no les importaba en lo más mínimo ser realmente buenos con sus hijos. Solo querían aparentar ante todos que eran buenos padres, y había una gran diferencia entre las dos cosas. Supongo que esto era demasiada verdad para que mis padres la aceptaran, y inmediatamente comenzaron a gritarme e insultarme, diciéndome que no tenía idea de lo que estaba hablando, pero por la forma en que se pusieron tan a la defensiva y empezaron a gritarme, yo diría que había dado en el clavo. Seguimos discutiendo por un par de minutos más, y luego me dijeron que se alegraban de haberme enviado lejos todos esos años atrás, porque claramente no era lo suficientemente bueno para ser su hijo, y estaban realmente felices de haberse quedado con su hija en su lugar. Luego colgaron, probablemente pensando que lo que me habían dicho en esos últimos segundos me habría lastimado, pero realmente no me importó. Solo estaba feliz de haber ganado esta discusión porque de lo contrario no habrían tenido que recurrir a insultos tan bajos, y ahora espero que lo piensen 2 veces antes de buscar peleas conmigo o llamarme de nuevo. Lo único que sí me preocupa es que no creo que pueda hacer nada sobre la situación de mi hermana. Es una lástima porque sé con certeza que ella podría mejorar si tan solo la sacaran del ambiente que mis padres han creado para ella, pero bueno, algunas batallas se ganan y otras se pierden. Actualización 3. Ha pasado una semana desde la última vez que hablé con mis padres. Por lo que sé, han estado diciéndole a todo el mundo en la familia que el incidente del cigarrillo con mi hermana fue algo que solo pasó una vez, y que ella nunca había hecho esto antes y que no volvería a suceder, pero nadie les creyó. La gente ya sospechaba que algo no andaba bien con ella, y aunque esta fuera la primera vez que fumaba un cigarrillo, no había forma de saber qué más había hecho antes, y los únicos responsables de esto eran mis padres porque era obvio que esto había sucedido por su falta de supervisión y disciplina. Normalmente no apoyo juzgar a las personas sin conocerlas, pero conozco a mis padres y creo que merecen ser juzgados. Es decir, ¿qué tipo de personas simplemente se deshacen de un hijo cuando están esperando otro? Mis padres, eso es quienes. Me alegro de que el resto de mi familia finalmente se esté dando cuenta de lo perturbados que están como personas, y estén empezando a mantener su distancia de ellos. De hecho, mi tía incluso ha comenzado a contarle a la gente, después de guardar silencio durante tanto tiempo, cómo la verdadera razón por la que me habían dejado con ella, no era porque yo fuera un niño problemático, sino simplemente porque querían dedicarse a su otro hijo, y no me querían a mí. Y aunque yo realmente había sido un niño con problemas de conducta, no era mi culpa. Solo había sido por causa de mis padres, porque de otro modo no habría podido mejorar tanto después de mudarme. Ella había guardado todo esto para sí misma durante los últimos 12 años, porque realmente no quería arruinar la reputación de mis padres, pero a estas alturas, pensaba que se lo merecían. Se les venía a venir desde hace mucho tiempo, y solo era por nuestra decencia que no habíamos hablado al respecto. La gente ya está bastante precavida con mis padres debido a lo defensivos que se han vuelto, y obviamente están negando el hecho de que han fallado como padres. Nuestra versión de lo que había sucedido todos esos años atrás cuando me habían dejado con mi tía solo, ha hecho que todos se den cuenta de que mis padres son los verdaderos villanos, y que realmente no nos merecen, ni a mi hermana, ni definitivamente a mí. Algunas personas podrían pensar que nos estamos pasando, y que no necesitamos atacarlos cuando ya están caídos, pero honestamente, nada de esto estaría sucediendo si no me hubieran llamado y pedido que les ayudara a fingir que eran buenos padres. Así que totalmente se merecen esto. Actualización 4. Hola,
Han pasado un par de semanas desde mi última publicación, y hay una actualización importante porque mis abuelos maternos han decidido luchar por la custodia de mi hermana. He mantenido contacto con la mayoría de mi familia incluso después de que mis padres me enviaran a vivir con mi tía. Así que mis abuelos y yo tenemos una relación normal, por lo que cuando me llamaron hace un par de días para preguntarme cómo había sido mi relación con mis padres cuando me enviaron lejos, decidí finalmente contarles toda la verdad. Me dijeron que se alegraban de que finalmente hubiera decidido hablar sobre cómo me habían tratado en ese entonces, porque durante tantos años habían creído que su hija y su esposo, mis padres, habían tenido una buena razón para enviarme lejos, pero ahora se daban cuenta de que ninguna razón era suficiente para alejar a un hijo. Se disculparon conmigo por no haber visto la verdad antes, y tuve que decirles que estaba bien porque, honestamente, todos tienen muchas cosas en sus vidas, y estoy seguro de que yo no parecía estar sufriendo en la superficie, así que nadie podría haberse dado cuenta sin que se les dijera que mis padres no me estaban tratando bien. Al parecer, después del incidente con mi hermana, habían estado escuchando rumores de muchos otros familiares sobre cómo había sido tratado, ya que mi tía finalmente había decidido hablar sobre cómo mis padres no habían tenido absolutamente nada que ver conmigo después de dejarme. Al escuchar esto, mis abuelos decidieron investigar el asunto ellos mismos, porque no querían que su nieta menor pasara por las mismas cosas que yo. Así que hablaron conmigo, y cuando se dieron cuenta de que mis padres no habían cambiado nada, y que todavía estaban tratando de solo aparentar que eran buenos padres pero no se molestaban en estar realmente ahí para sus hijos, decidieron luchar por la custodia de mi hermana para que pudiera ser criada de manera diferente. Creo que es lo correcto, y puedo decirlo con total seguridad, porque mi vida definitivamente mejoró después de dejar de vivir con mis padres. Así que creo que será lo mismo para ella también, tal vez de una manera diferente, pero estoy bastante seguro de que realmente la ayudará. Ya han logrado obtener la custodia temporal de ella, y parece algo indiferente a este cambio tan grande, lo que significa que con el tiempo se va a sentir mejor al respecto. Mis abuelos están seguros de que podrán obtener la custodia completa de ella pronto, pero se asegurarán de que mis padres también tengan derechos de visita. Lo mejor que ha salido de esta situación, en mi opinión, es que mi hermana ha intentado construir una relación conmigo, y hemos estado hablando por teléfono durante los últimos días. Parece feliz de hablar conmigo, y ya sé que durante los últimos años nuestros padres le habían dicho que no hablara conmigo, porque yo no era una buena influencia, pero ahora finalmente se está acercando a mí, y tal vez podremos construir una buena relación después de todo esto. Tengo suficiente esperanza.